Nabucodonosor, un nombre que resuena a lo largo de la historia como el de un monarca legendario que dominó vastos territorios con un poder que rozaba lo divino. Se alzó como el rey de Babilonia, una figura imponente cuyo reinado se prolongó por años, marcando profundamente el destino de pueblos y civilizaciones enteras. Bajo su mando, las fuerzas egipcias sucumbieron, los asirios fueron sometidos y Jerusalén, el corazón de Judá, cayó ante su férrea voluntad. En el apogeo de su gloria, su grandeza se elevaba tanto que muchos lo consideraban un dios en la tierra. Sin embargo, en medio de su esplendor, algo extraordinario ocurrió. Se encontró cara a cara con el Todopoderoso y en ese encuentro descubrió una verdad oculta, reservada solo para aquellos que traspasan los límites de lo mundano. ¿Qué revelación aguardaba al gran rey en las profundidades de su encuentro con lo divino? ¿Qué misterios desveló que permanecen ocultos para los ojos de la humanidad común? Acompáñanos en este viaje mientras exploramos las enseñanzas ocultas de la Biblia y lo que Nabucodonosor sabía, pero que quizás tú aún desconoces. Nabucodonosor, cuyo reinado se extendió desde el año aproximado 605 a.C. hasta el 562 a.C., no solo se destacó por sus conquistas militares, como la captura y destrucción de Jerusalén y el posterior exilio de los judíos, sino también por sus impresionantes obras arquitectónicas, entre las que destacan los renombrados jardines colgantes. Este ambicioso monarca buscaba expandir su imperio y exhibir su poderío a través de monumentales proyectos y proezas imperiales. Sin embargo, su soberbia y arrogancia eventualmente le condujeron hacia su propia caída, tal como lo relata la narrativa bíblica. En cada rincón del vasto imperio de Nabucodonosor, desde las tierras más lejanas hasta las ciudades más cercanas, el respeto hacia su majestad se manifestaba de forma reverente. Ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, e incluso los niños se postraban ante su poderoso reinado. El alcance de su dominio era incomparable. Extendía su influencia sobre las civilizaciones de Asiria y Egipto, convirtiéndose en el amo indiscutible del mundo conocido. Sin embargo, a medida que sus riquezas y poder crecían exponencialmente, lo mismo ocurría con su arrogancia y complacencia. El éxito embriagador lo sumió en una perspectiva distorsionada de la realidad, alejándolo de las verdaderas esencias de la vida y el universo que lo rodeaba. Cuando fijó su mirada en Jerusalén, el corazón de Judá, decidió no someterla a una destrucción total de inmediato, sino que optó por una estrategia más sutil. En lugar de arrasar la ciudad, prefirió gobernar sobre los reyes de Judea, manipulándolos como títeres para prolongar su dominio sobre la ciudad sometida. Este enfoque estratégico creó un ambiente propicio para el descontento y la disidencia, aunque el temor a la imponente fuerza militar de Babilonia mantenía a raya cualquier intento de rebelión. Según relata el libro de Segundo de Reyes 24:1, Nabucodonosor, con astucia política, designó a Sedequías, un joven inexperto, como rey títere de Judá, asegurando así la continuidad de su poder y evitando levantamientos. Sin embargo, las crónicas también exponen la conducta malévola de Sedequías, quien desoyó las advertencias de los profetas, se burló de las palabras divinas y desvió a su pueblo hacia la idolatría. A pesar de las claras advertencias de Jeremías sobre las consecuencias de rebelarse contra Babilonia, Sedequías optó por ignorar el consejo del profeta, lo que finalmente desencadenó el asedio sobre Jerusalén. El asedio, un episodio narrado en varios libros bíblicos como Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas y Jeremías, representa un capítulo oscuro en la historia de Jerusalén. Aquí vemos cómo la historia se entrelaza con la tragedia, un recordatorio perenne de los horrores de la guerra y la crueldad humana. Las fuerzas babilónicas, decididas a doblegar la resistencia de la ciudad, implementaron una estrategia brutal: el hambre.
Con el cerco prolongado, la escasez de alimentos se convirtió en un arma letal, apuntando a socavar la moral y la resistencia de los habitantes. En medio de este desesperado panorama, Sedequías, el último monarca de Judá, cayó en manos de los babilonios, enfrentando un destino trágico: la captura y el posterior asesinato. La crueldad de los invasores no conoció límites. Frente a los ojos del rey derrotado, llevaron a cabo un acto de barbarie, ejecutando a sus propios hijos. Este acto atroz, diseñado para infligir el máximo sufrimiento, dejó una cicatriz imborrable en la memoria de Sedequías. Una vez dentro de la ciudad, los babilonios dirigieron su ira hacia el corazón espiritual de Jerusalén, el Templo de Salomón. Esta imponente estructura, símbolo de la presencia divina entre su pueblo, fue reducida a escombros por las llamas voraces. La llegada de Nebuzaradán, el comandante de las fuerzas babilónicas, marcó el inicio de la devastación final. En un acto de profanación inimaginable, el templo, el palacio real y las residencias de la ciudad fueron consumidos por el fuego, borrando cualquier vestigio de su antigua gloria. La demolición de las murallas dejó a Jerusalén vulnerable, privándola de su antigua fortaleza y convirtiéndola en presa fácil para los invasores. No contentos con la destrucción física, los babilonios saquearon el templo, despojándolo de sus tesoros más sagrados: columnas de bronce, cuencos de bronce, candelabros, tazones y utensilios de oro y plata fueron arrancados de su lugar de origen y llevados como botín de guerra a Babilonia. El templo de Salomón, una vez el orgullo de Israel y morada del Altísimo, se convirtió en un símbolo desgarrador de un pacto roto entre Dios y su pueblo. La pérdida del templo no solo representó la destrucción de una estructura física, sino también el desgarro de un vínculo espiritual, dejando a Israel sumido en la desolación y el lamento. En este trágico episodio se encuentra una lección eterna sobre las consecuencias de la arrogancia humana y la fragilidad de los lazos divinos. El saqueo despiadado no se limitó al templo. Incluso las joyas más sagradas fueron arrebatadas de su lugar de origen. Esta devastadora incursión marcó el comienzo de una tercera y más severa cautividad para Jerusalén, sumiéndola en la desolación y el robo. En medio de las ruinas humeantes, el lamento desgarrador del pueblo resonaba, como se describe en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, llorábamos cuando recordábamos a Sión. La caída del templo y el posterior exilio de los judíos marcaron un punto de inflexión en la religión hebrea. Se dieron cuenta de que su conexión con Dios no residía en lugares físicos o estructuras terrenales. En lugar de depender de un santuario material, comenzaron a comprender la omnipresencia de Dios, reconociendo su presencia incluso en tierras lejanas como Babilonia. Este despertar espiritual los llevó a adaptarse, ajustando sus creencias y formas de vida para mantener un vínculo sólido con su fe en medio de la adversidad. Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Nabucodonosor como instrumento para ejecutar su juicio divino sobre el pueblo de Judá. Los judíos, que habían caído en la idolatría y la desobediencia, enfrentaron las consecuencias de su alejamiento de Dios. Como parte de su plan, Nabucodonosor ordenó la formación de jóvenes judíos, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en conocimientos y sabiduría para servirle. Impulsado por esta autoridad divinamente conferida, Nabucodonosor comenzó a exigir adoración. En un acto de soberbia desmedida, ordenó la construcción de una estatua dorada monumental, exigiendo que todos los presentes se postraran ante ella en un acto de adoración colectiva. Esta tiranía despertó la resistencia de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes desafiaron valientemente la orden del rey, negándose a inclinarse ante cualquier deidad que no fuera su Dios. La negativa de los tres hebreos a ceder ante la presión del poder político
desató la furia de Nabucodonosor, quien los enfrentó con una elección desgarradora: adorar a la estatua o enfrentar el castigo del horno de fuego ardiente. Con una fe inquebrantable en el Dios vivo, Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron firmes en su convicción, confiando en que su Señor los liberaría incluso en medio del fuego abrasador. Su respuesta desafiante resonó con una certeza tranquila: en lugar de temer a tu horno, tememos a nuestro Dios. Incluso si morimos, aún serviremos al Dios viviente. Su valentía y lealtad inquebrantables no pasaron desapercibidas para el rey furioso, quien ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual antes de arrojar a los 3 hombres dentro. El milagro que siguió fue una demostración asombrosa del poder divino. Mientras los 3 hebreos enfrentaban la muerte inminente, fueron testigos de la intervención sobrenatural de Dios. A pesar de las llamas abrasadoras, una presencia celestial los acompañaba dentro del horno, protegiéndolos de todo daño. Incluso Nabucodonosor, presenciando el asombroso espectáculo, reconoció la grandeza del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, glorificándolo como el único digno de alabanza y adoración. La historia de estos valientes hombres es un testimonio perdurable de la fidelidad de Dios para con aquellos que confían en Él, mostrando que incluso en medio de las pruebas más ardientes, su poder soberano prevalece y su gracia es suficiente para sostener a sus hijos fieles. El reconocimiento del poder divino por parte de Nabucodonosor marcó un punto crucial en su reinado. Al emitir un decreto que prohibía hablar mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, demostró una comprensión más profunda de la soberanía divina y la necesidad de someterse a ella. Esta bendición sobre los 3 hebreos en la provincia de Babilonia ilustra cómo el favor de Dios acompaña a aquellos que le son fieles, incluso en tierras extranjeras y entre culturas paganas. Aunque el Antiguo Testamento no nombra a Jesús como lo hace el Nuevo Testamento, su presencia y su influencia son evidentes a lo largo de las Escrituras. Esta verdad perdurable resalta la importancia de reconocer la soberanía de Dios, independientemente del estatus o la posición social. Los líderes, por poderosos que sean, deben recordar que están sujetos al gobierno divino y que, tarde o temprano, la voluntad de Dios prevalecerá sobre todas las cosas. Aquellos que se someten a la autoridad de Dios se convierten en sus compañeros, compartiendo en su gracia y protección. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículos 2 y 3, enfatiza la importancia de encomendar nuestras obras al Señor y confiar en sus caminos, incluso en momentos de alta presión y estrés. La sabiduría judía advierte que, aunque uno pueda sentirse seguro en su propia justicia, es Dios quien examina los motivos del corazón. Aunque Nabucodonosor había sido testigo de las maravillas del Señor y las reconocía, aún no había cambiado su manera de vivir. La visita divina a Nabucodonosor se produce en el contexto del sueño que lo perturbaba, registrado en Daniel capítulo 2. En el 2.º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó inquieto, lo que lo llevó a buscar respuestas entre sus sabios y consejeros. La naturaleza extraordinaria de su solicitud revela su desesperación por comprender el significado de sus sueños, lo que llevó a la amenaza de severos castigos para aquellos que no pudieran satisfacer sus demandas. La incapacidad de los sabios para interpretar el sueño desencadenó la ira de Nabucodonosor, quien ordenó la ejecución de todos los sabios en Babilonia. Esta historia ilustra la lucha de Nabucodonosor por comprender los designios de Dios y su reacción ante la incapacidad de los sabios para brindarle respuestas satisfactorias. En Daniel 2:12 al 13, la amenaza de ejecución de los sabios, que incluía a Daniel y sus compañeros, fue promulgada, lo que puso a prueba la resolución del joven hebreo y sus amigos. Nabucodonosor, en su búsqueda de verdadera sabiduría,
podría haber visto esta crisis como una oportunidad para evaluar las habilidades de sus asesores anteriores. Daniel, demostrando discernimiento y prudencia, cuestionó la gravedad del decreto real cuando el capitán de la guardia del rey, Aroc, lo abordó. En Daniel 2:14 al 16, Daniel, con calma y sin pánico, solicitó tiempo para interpretar el sueño, revelando su integridad y su confianza en Dios incluso en momentos de crisis. Daniel, motivado por su fe y confianza en Dios, solicitó un aplazamiento con el propósito de buscar la intervención divina. En Daniel 2:17 al 18, al regresar a casa, Daniel y sus amigos elevaron oraciones a Dios pidiendo misericordia y revelación para evitar el mismo destino que aguardaba a los sabios de Babilonia. En Daniel 2:19, la respuesta llegó en forma de una visión nocturna, lo que llevó a Daniel a alabar al Dios del cielo por su sabiduría y poder. Aunque la naturaleza exacta de la experiencia de Daniel, si fue un sueño o una revelación espiritual, no estaba clara, su reacción fue la de reconocer y admirar la grandeza de Dios. En Daniel 2:20 al 23, Daniel exaltó la soberanía de Dios sobre el tiempo, las estaciones y los gobernantes, reconociendo que es Él quien otorga sabiduría a quienes la buscan. Agradecido y bendiciendo a Dios, Daniel glorificó al Dios del cielo por su poder y soberanía, recordándole a Nabucodonosor y a todos que nadie está por encima de Dios, ni siquiera un poderoso rey como él. En Daniel 2:24 al 30, Daniel se presentó ante Aroc, el encargado de ejecutar a los sabios, y solicitó permiso para interpretar el sueño antes de que se llevara a cabo la sentencia del rey. Convocado ante Nabucodonosor, Daniel afirmó que la verdadera sabiduría no proviene de los hombres, sino de Dios, quien desvela los misterios del universo. Al exponer el contenido del sueño del rey, Daniel resaltó las preocupaciones del monarca sobre el futuro, especialmente los eventos que tendrían lugar en los últimos días. En Daniel 2:31 al 35, Daniel relató la visión de la estatua compuesta de diversos materiales: oro, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro y arcilla. Una piedra, no hecha por mano humana, impactó los pies de la estatua, haciéndola caer y convirtiéndose en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esta imagen simbólica representaba el flujo de los reinos terrenales y el establecimiento final del reino eterno de Dios. En Daniel 2:36 al 45, Daniel interpretó la visión para Nabucodonosor, explicando que cada parte de la estatua simbolizaba un reino sucesivo. Babilonia, representada por el oro en la cabeza, seguida por Medo-Persia, Grecia bajo el dominio de Alejandro Magno y finalmente Roma. Los pies y los dedos, compuestos de hierro mezclado con arcilla, representaban un reino dividido, una mezcla de fuerza y debilidad. Daniel señaló que en el tiempo de los últimos 10 reyes, el reino de Dios se establecería, siendo un imperio eterno que no sería derrocado por ningún poder terrenal. Esta interpretación resaltaba la soberanía divina sobre la historia, mostrando cómo Dios predijo el ascenso y la caída de los reinos hasta el establecimiento de su reino eterno. Daniel afirmó la autenticidad del sueño y su interpretación, atribuyéndolo a la revelación divina. Este sueño de Nabucodonosor representaba la sucesión de reinos, con Babilonia como el primero y Nabucodonosor mismo personificando la cabeza de oro. Los reinos posteriores, como Medo-Persia, Grecia y Roma, fueron representados por materiales de menor valor, reflejando su disminución de poder en comparación con Babilonia. Cada metal en la imagen del sueño simbolizaba las características de su respectivo imperio: Babilonia como oro, Persia como plata, Grecia como bronce y Roma como hierro. Esta visión también revelaba la duración relativa de estos imperios, desde la breve pero poderosa Babilonia hasta el prolongado dominio de Roma.
Esta interpretación detallada desenmascaraba la fragilidad de los imperios terrenales y señalaba la inevitabilidad del triunfo del reino eterno de Dios sobre todos ellos. Él había buscado la interpretación de su sueño a través del profeta Daniel. Sabía que era una advertencia, pero ¿cambió su conducta? No, su orgullo era desmedido y no se sometía al Señor de los ejércitos. Así vino una dura lección para él, la última lección de Nabucodonosor. Su esposa se sentía nostálgica y él no podía comprender el motivo. Nabucodonosor, lleno de orgullo por sus logros y para complacer a su esposa, construyó los renombrados Jardines Colgantes de Babilonia, una de las maravillas antiguas, junto con un zoológico privado para el entretenimiento de su reina. Un día, desde lo alto de su palacio, contemplando sus hazañas, proclamó con arrogancia: «No he edificado la gran Babilonia con mi poder y para mi gloria». Esa misma noche, un sueño inquietante lo perturbó profundamente. Buscando su interpretación, Nabucodonosor convocó a sus sabios, entre ellos Daniel, conocido como Beltsasar, en la corte babilónica. El sueño trataba de un gran árbol que destacaba a lo lejos, pero luego era derribado, dejando solo un tocón cubierto con hierro y bronce, y se ordenaba que la mente del gobernante se volviera como la de una bestia durante 7 períodos de tiempo. Los sabios no pudieron descifrar el sueño, lo que indicaba más su cobardía que su habilidad. Finalmente, Daniel fue llamado, reconocido por su conexión con Dios. El tiempo transcurrido antes de que Daniel fuera convocado muestra cómo los seres humanos recurren a Dios solo después de haber agotado todas las demás opciones. Aunque Nabucodonosor había sido testigo de las intervenciones divinas, aún no estaba completamente rendido ante Dios. La interpretación del sueño revelaba la caída humillante de Nabucodonosor debido a su soberbia. El árbol, que representaba su reinado, creció majestuoso pero fue derribado, simbolizando su caída. Este juicio supremo estaba destinado a humillarlo y demostrar que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos terrenales, exaltando a los humildes y mansos. Al explicar el sueño, Daniel señaló que el magnífico árbol representaba a Nabucodonosor, exhibiendo grandeza y dominio extenso y distante. El ángel había ordenado que el árbol fuera derribado y que quedara solo el tocón, cubierto con una banda de hierro y bronce, indicando que el rey estaba destinado a la ruina. Daniel destacó esto como el mandato del Dios Altísimo, para que Nabucodonosor comprendiera que los cielos habían sido establecidos para gobernar sobre el reino terrenal. Los 7 años estaban destinados a arraigar la convicción de la soberanía de Dios. A pesar del juicio divino, la esperanza persistía, ya que el sueño también indicaba que el reino de Nabucodonosor sería restaurado cuando reconociera la soberanía del Dios Altísimo. Daniel habló con amor, como lo hizo el profeta Natán al reprender al rey David. Los profetas a menudo usaban metáforas de árboles al hablar de grandes hombres y príncipes. Al analizar el sueño de Nabucodonosor, Daniel predijo la subsiguiente experiencia humillante del rey: ser desterrado, comer hierba, empaparse con rocío durante 7 largos años, todo ello como parte del plan de Dios para que Nabucodonosor comprendiera que el cielo rige sobre todas las cosas. A pesar de la profecía, Nabucodonosor no se humilló, perdiendo así la oportunidad de evitar su destino vergonzoso. Daniel sugirió que dejara de pecar y practicara la justicia, pero el rey no siguió su consejo, a diferencia de Nínive cuando Jonás predicó. Después de 1 año, cuando Nabucodonosor contemplaba con asombro la grandeza de Babilonia, una voz celestial anunció que su reino sería retirado, lo que lo llevaría a la locura, a comer hierba, con su cabello creciendo como el de las águilas y sus uñas como las garras de las aves. Nabucodonosor había tenido 1 año para arrepentirse, pero en su lugar olvidó el sueño. Sin embargo, Dios no lo olvidó.
Los recientes descubrimientos arqueológicos confirman el papel de Nabucodonosor en la construcción de Babilonia, contradiciendo las opiniones anteriores. Las inscripciones en los ladrillos resaltan sus logros en la expansión y embellecimiento de Babilonia. La historia de Nabucodonosor es una lección sobre la importancia de prestar atención a las advertencias divinas y arrepentirse humildemente. El sueño de Nabucodonosor finalmente se hizo realidad, su transformación en un animal buey. Aunque existen dudas sobre la precisión histórica de la locura de Nabucodonosor, el registro muestra un periodo de inactividad gubernamental desde el 582 a.C. hasta el 575 a.C., un silencio extraordinario considerando que los líderes solían alardear de sus victorias. Nabucodonosor podría haberse humillado, pero su fracaso lo llevó a una humillación aún mayor. Al final del tiempo designado, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo y recuperó su entendimiento. Bendijo, glorificó y alabó al Dios Supremo, consciente de su soberanía eterna y su reino perdurable. Reconociendo lo insignificantes que son los seres humanos en la tierra, Nabucodonosor exaltó la autoridad de Dios en los cielos y en la tierra. Fue completamente restaurado y regresó a su reino, ahora enriquecido con aún mayor grandeza. Para Nabucodonosor, su transformación trajo reconocimiento al Señor del cielo. También comprendió que la verdad de Dios, la fidelidad, los caminos justos y la capacidad de humillar a los orgullosos eran reales. El rey babilónico descubrió la verdad sobre sí mismo solo después de haberse dado cuenta de la verdad sobre Dios. Este cambio fundamental nos obliga a volver a la razón y adorar sinceramente. Inclinemos nuestras cabezas para adorar al Dios viviente. Si confiamos en Dios como lo hizo Nabucodonosor, revolucionaría nuestra vida de oración. Vemos el poder de Dios en transformar pensamientos, revertir las leyes naturales y enviar ángeles a trabajos. Dios quería restaurar a Nabucodonosor, no humillarlo. Él se dio cuenta de que Dios humilla a los jactanciosos. Algunos ven un significado profético en Babilonia como representación del sistema mundial. La caída de Nabucodonosor es una imagen del juicio de las naciones, ya que Jesús pasa juicio sobre todas las naciones, y su restauración ilustra el reino milenario. La disciplina de Dios fue efectiva, ya que Nabucodonosor había cambiado para bien al regresar al palacio. Atribuyó su grandeza a Dios y se preocupó por exaltar a Dios en lugar de a sí mismo. Nabucodonosor aprendió humildad y a evitar el orgullo. Proverbios afirma que el orgullo viene antes de la caída, mientras que la humildad trae honor. Respeta a Dios y evita hacer el mal, lo que allana el camino al éxito donde no deberíamos tropezar. Antes de que haya humillación, hay orgullo. Un tema que se repite repetidamente en Proverbios. Esto se simboliza en el jardín del Edén. La humildad y el temor reverente del Señor aseguran que permanezcamos firmemente del lado de Dios. Identificar el honor de Dios como el nuestro es como contender con el Creador de los cielos y la tierra. El hecho tranquilizador es que Dios nunca duerme. El Dios que nunca descansa se convierte en una fundación inamovible en la que confiamos. El Salmo 121 señala nuestra ayuda del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él es nuestro protector día y noche, siempre es el guardián de nuestras vidas. El testimonio de Sadrach, Mesac y Abed-nego inspira fe y nos hace saber que, aunque la vida esté llena de giros y vueltas, nuestra creencia inquebrantable en Dios trae éxito. No importa lo que suceda, solo mantenerse firme por Dios termina en victoria. Es nuestra elección confiar en Dios, quien nunca duerme ni dormita. A través de Él viene la liberación, mientras que en el miedo le damos al diablo espacio para tener control. Isaías 40:31 repite que a aquellos que esperan en el Señor se les proporciona fuerzas renovadas. Gracias por ver este vídeo. Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios abajo.
No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más videos como este. Nos vemos pronto.